Muy buenos días, mi nombre es David Gallegos y sean bienvenidos en esta mañana a una conferencia más de la Red Latinoamericana de Conferencistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de la planeación estratégica de proyectos. Eh, yo soy David Gallegos y actualmente soy miembro del Consejo Ejecutivo para América Latina de Estudiantes por la Libertad. Me gustaría agradecer mucho sobre todo a Angélica Herrera, por la oportunidad que me ha brindado, y claro, a la Red Latinoamericana de Conferencistas por la invitación esta mañana aquí en México y en este día en otras partes del mundo. Y bueno, pues brevemente quisiera darles una introducción acerca de qué hago actualmente. Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dediqué a especializarme en el área de política exterior y escenarios regionales. Cuento actualmente con un diplomado en comunicación política. Soy parte de la mesa de políticas públicas en materia de juventud del programa de derechos humanos en la Ciudad de México. También soy miembro de la Organización Democrática Mundial en México. Y bueno, actualmente estoy cursando en la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional aquí en mi país. Además, he tomado unos cursos de capacitación en diferentes países como es Alemania, en Estados Unidos, en Guatemala, Perú, en Ecuador y en varios estados de mi país. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, este va a ser el proceso que vamos a ir ahorita platicando a lo largo de esta conferencia, que tiene que ver con la importancia de cómo lograr incidir en nuestras respectivas comunidades. Yo les voy a hablar desde el punto de vista claro o sea, desde el lado social, o ya sea que sea parte de una organización social o alguna organización política, pero también funcionaría para proyectos dentro de la iniciativa privada, porque al final de cuentas lo que vamos a ver es una metodología de cómo poder llevar a cabo proyectos exitosos. Y bueno, más o menos son similares las, los pasos que se deben de llevar a cabo para poder tener éxito en lo que nos estamos proponiendo. Entonces, siguiendo el cuadro que tienen en su pantalla, eh, básicamente consiste en 8 pasos. El primero tiene que ver con saber, con poder determinar qué problema se quiere cambiar y definirlo lo más específicamente posible. Esta parte es súper importante porque con ello nosotros tenemos la oportunidad de saber para qué vamos a realizar los proyectos que queremos llevar a cabo, qué finalidad tienen, pero sobre todo entender cuál es la raíz o cuál es el origen de nuestras acciones. Después de eso tendríamos que definir la arena pública de incidencia, que ya iremos platicando en qué consiste esto, para saber cómo podemos o de qué manera tendríamos que abordar el problema que estamos tratando de enfrentar. Después, tendríamos que identificar, bueno, en este caso puse la etapa de la política, no necesariamente tiene que ser una política pública, puede ser la etapa de las acciones que ya se están llevando a cabo para resolver dicho problema eh, que estamos tratando de combatir. El cuarto tiene que ver con elaborar una propuesta y es súper curioso porque muchas veces comenzamos eh, a elaborar propuestas sin necesariamente saber cuál es el problema. Pero resulta que en este diagrama que yo les puse, la propuesta va después de identificar 3 etapas iniciales, que sería el problema, la arena en que está este problema, y el tercero, pues, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo. Cuando uno elabora la propuesta, después de eso es importante mapear cuáles son los actores que están involucrados actualmente en la situación que queremos resolver o proyecto que deseamos desarrollar. ¿Qué actores ya están participando y con qué actores nosotros podemos contar para poder mejorar, para poder cooperar, para poder lograr mayores resultados y mejores resultados? Y también, ¿por qué no decirlo? ¿Cuáles son los actores que están interviniendo
para que no se lleve a cabo lo que probablemente deseamos hacer, porque también suele ocurrir que cuando uno toma acciones, necesariamente como vivimos en una sociedad, nuestras acciones repercuten en diferentes ocasiones a actores que podrían ser, sí, ir de la mano eh, con lo que nosotros deseamos cambiar, pero también que pudiesen ser o presentar obstáculos a lo que queremos desarrollar. Después se tienen que generar los mensajes necesarios de comunicación para poder llevar a cabo lo que nos estamos proponiendo. Y la comunicación es básica en cualquier proceso de la acción humana. Entonces vamos a ver los mensajes de comunicación. Séptimo, definir cuáles son las acciones que vamos a llevar a corto, a mediano o a largo plazo. Y estas acciones pues nos ayudarán a lograr metas que serán parte de una estrategia que nos permitirá lograr un resultado. Finalmente, nos tendremos o abordaremos el tema de cómo prepararnos al interior de la organización, qué requerimos como organización, qué herramientas requerimos para poder lograr con mayor efectividad el propósito que estamos llevando a cabo. Y bueno, finalmente, lo más importante sería incidir, lograr cambiar, lograr transformar la realidad en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, o incluso lograr transformar eh, nuestro entorno laboral, académico, etcétera, o social incluso podría ser. Entonces, vamos a comenzar a incidir. Primero me gustaría que supiéramos qué es incidir. Incidir tiene que ver con transformar, con cambiar, con mejorar, con lograr a través de las acciones que vamos a llevar a cabo, lograr eh, un resultado que definitivamente cambie el status quo o lo que se está llevando a cabo en el momento en que comenzamos con esta planeación. Y bueno, yo puse aquí una pregunta, ¿qué es mejor, operar o incidir? ¿Qué tiene que ver con operar y qué tiene que ver con incidir? Bueno, pues operar tiene que ver cuando se llevan a cabo los programas, cuando se llevan a cabo proyectos con los cuales se benefician sí a una parte de la población o a un sector que está delimitado y que tiene un alcance específico que va relacionado con los recursos con los que contamos. Por otro lado, incidir o realizar acciones de incidencia tiene que ver con el poder influir. Aquí puse yo en la política pública, que es a lo que actualmente me dedico, pero no necesariamente tiene que ser en la política pública, sino lograr influir en el mercado en el cual queremos involucrarnos, lograr influir en el entorno académico en el cual nos estamos desenvolviendo o en las comunidades donde estamos realizando nuestro trabajo. Y, y, y es persuadir a las autoridades, pero no nada más autoridades, sino a los actores que están involucrados alrededor de la problemática que queremos resolver, para orientar decisiones, acciones y los recursos con los que contamos y con los que podemos contar e ir en determinado momento adquiriendo para lograr atender un problema, que es cuando es política pública es un problema público, pero no necesariamente tiene que ser un problema público. Y ahorita iremos resolviendo acerca de la importancia de definir cuando un problema es privado, cuando un problema es público, o cuando tiene que ver con decisiones incluso de gobierno. Las razones para incidir, por un lado yo diría que es lograr llegar a las causas de fondo de los problemas que atienden. No atender solo superficialmente lo que está generando la problemática, sino atacar de raíz lo que está afectando el problema que queremos nosotros resolver. Después, maximizar el impacto de nuestro trabajo. Incidir nos permite maximizar el impacto del trabajo. Nos permite construir ciudadanía y gobiernos responsables, en el caso específico, cuando queremos incidir en políticas públicas, pero también si se está haciendo desde un aspecto privado, nos ayuda a lograr una mayor cooperación, a crear redes de trabajo, a lograr construir en favor de objetivos comunes.
Y finalmente, fortalecer y transparentar las instituciones públicas en el caso de que queramos incidir desde lo social o desde lo político. Eh, ¿Cuál sería el primer ejercicio que tendríamos que llevar a cabo para saber si queremos operar con lo que ya tenemos o incidir para cambiar de fondo lo que está generando un problema? Bueno, pues sugeriría que se realizaran dos ejercicios. En el primero, el equipo de colaboradores que estén con ustedes tendrían que discutir cuáles son los programas y proyectos que actualmente se están llevando en su organización y cuál sería el potencial trabajo de incidencia que podría llevar a cabo su organización. Eso sería en la primera ronda, distinguir qué ya se está haciendo y cuál sería la posibilidad de lograr un trabajo de incidencia y qué potencial tendría para ustedes. Y en segundo lugar, en una segunda ronda, discutir en un grupo más amplio donde ya estén participando actores que están alrededor de la problemática, que en este caso, si es una política pública, tiene que ver con consejeros o miembros de órganos de gobierno, eh, que sean parte de la discusión y que sean parte de la planeación estratégica o de la toma de decisiones que se querrá llevar a cabo para mejorar. Entonces, mientras que en la primera ronda se sugiere que el equipo desea, por un lado, que si desea presentar sus conclusiones de una vez al Consejo u otros miembros de gobierno que estarían participando en el proyecto de incidencia, eh, también podría hacerse que ustedes mismos puedan tomar sus propias decisiones de manera estratégica y que las puedan llevar estas a la organización. En segundo lugar, ¿qué debemos conocer para incidir? ¿Qué hay detrás de la incidencia? Bueno, pues aquí está la parte que comentábamos, que es necesario distinguir qué problema está dentro de lo privado, qué problema está dentro de lo público y qué problema está dentro de lo gubernamental. Si es privado, como viene aquí escrito, las características que tienes, que es de selección e interés individual o familiar, no va en contra de ninguna ley y puede llegar a ser lucrativo. Generalmente lo que tiene que ver con la iniciativa privada, pues está en este ámbito de lo privado. Si es público, es de interés general para la sociedad o la comunidad, promueve o limita un interés legítimo de una comunidad o un grupo social y apoya el logro de valores superiores, que pueden ser las libertades individuales, los derechos humanos, los derechos políticos, sociales, etcétera. Y si es gubernamental, definitivamente es parte del interés público y es promovido por las autoridades con facultades definidas en la ley. Ahora, les voy a dar un ejemplo de cómo podemos aterrizar esto en algo conciso, como es el caso de la educación. En el caso de la educación, para poder distinguir qué le pertenece a lo público, qué pertenece a lo gubernamental y qué pertenece a lo privado, hay que hacer un mapa. Y eso les sugeriría también que cada vez que realicen un proyecto puedan identificarlo a través de mapas. Y por ejemplo, en el caso de la educación, lo público tendría que ver con que la educación debe ser pública, laica y gratuita, como un derecho. Recordemos que son cuestiones superiores. Y también la obligación de los padres de enviar a sus hijos a la escuela. ¿Qué le pertenece a lo gubernamental? En este caso sería entonces que las escuelas públicas deben ser o son provistas por el gobierno y que el gobierno autorice y valide los estudios en las escuelas privadas. ¿Y cuál sería el aspecto privado de todo esto? Bueno, pues que los particulares pueden proveer de servicio educativo, es decir, ahí hay una oportunidad de servicio a través del emprendimiento y los padres pueden elegir qué tipo de educación desean para sus hijos. Como verán, los tres ámbitos se encuentran relacionados o se encuentran, están, bueno, valga la redundancia, están dentro del universo de posibilidades que he representado a través de este cuadro, que es la educación. Y entonces, distinguiendo cada uno, podremos saber cuál será el enfoque que le daremos a nuestros proyectos para resolver determinada problemática de cada uno de estos ámbitos. Y es importante entender que para resolver determinadas problemáticas siempre es indispensable la cooperación, sí, entre ciudadanos, pero también entre ciudadanos y la autoridad. El primer paso es participar y demandar, siempre es importante. Y el segundo paso, pues cumplir con la ley y la confianza
y lograr la confianza entre la autoridad y entre las personas. La confianza se da cuando se respetan los acuerdos entre las partes. Entonces, es súper importante que entendamos que como ciudadanos tenemos una responsabilidad y tenemos que tener cierto comportamiento tanto de la autoridad al ciudadano como el ciudadano a la autoridad. Y por otro lado, las actitudes y el comportamiento de los ciudadanos entre sí es valiosísimo. El trabajo que logramos entre nosotros es súper importante. Genera redes de trabajo, genera cooperación y genera a la larga mejores resultados. Ahora, ¿cuál es el modelo que debería de existir en cada una de nuestras sociedades? Bueno, pues debería de haber precisamente que, por un lado, los ciudadanos, las demandas que hacen a la autoridad estén movidas para mejorar los asuntos públicos. Es súper interesante este cuadro porque demuestra cómo cuando los ciudadanos cooperan entre sí, deben de cooperar o debemos cooperar entre nosotros mismos y al mismo tiempo formar redes de trabajo que nos permitan llegar con la autoridad y para poder resolver problemáticas que estamos enfrentando. A mayor, y aquí está el del lado derecho, cuando hay ciudadanos más involucrados, el gobierno requiere invertir menos y las políticas públicas son más efectivas. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque resulta que de la cooperación que hay entre nosotros, entre los individuos, se logran resolver problemáticas que ya no es necesario dejar a los ciudadanos. Respecto a este tema, les recomendaría mucho un libro que se llama El cálculo del consenso de James Buchanan, donde habla precisamente cómo es importante, es indispensable lograr resolver las problemáticas a partir de la participación voluntaria de los ciudadanos. Y bueno, esto permite que se pueda gobernar más fácilmente. Entonces, a mayor participación en organizaciones voluntarias, mejores resultados habrá. Cuando los ciudadanos ven por su interés particular, conscientes de los intereses de otros, se pueden lograr acuerdos que nos permitan lograr mejores resultados. Y los individuos se involucran en el cumplimiento de la ley. Y es muy curioso, les daré un ejemplo. En la Ciudad de México, a diferencia de en otros estados del país, no hay un sentido de pertenencia a la comunidad en muchas ocasiones, por el tránsito que hay dentro de nuestra propia ciudad. Sin embargo, en otros estados hay un sentido de pertenencia que hace que las personas respeten la ley por el hecho de que consideran que es lo correcto y sus mismas acciones hacen que otras personas respeten la ley. Por ejemplo, en la Ciudad de México tiras basura y en muchas ocasiones las personas no les interesa que se tire la basura. Y es un problema que se vuelve público y que la autoridad tiene que resolver. Pero en otros estados lo que se ha visto es que las propias personas del estado, las propias personas que andan caminando por la calle, si ven que tiras basura, te dicen, oye, no tires la basura aquí. Y eso hace que se cumpla una ley, eso hace que el gobierno no tenga que entrometerse y que tengamos acciones más efectivas para resolver un problema que es tan local. Las preguntas que yo haría en este caso para saber diferenciar entre uno y otro aspecto, una y otra esfera en la cual vamos a abordar el problema. ¿Se pueden identificar los aspectos públicos, privados y gubernamentales del caso que queremos resolver? Cuando pasó el asunto, ¿cuándo pasó más bien sería el asunto a ser un problema público? ¿Cuándo pasó el asunto de ser uno privado a uno público y después a uno gubernamental, de acuerdo a lo que ya estudiamos anteriormente? ¿Qué características muestran una cultura autoritaria y cuál es una cultura cívica? La cultura cívica sería el modelo que mostramos hace rato de cooperación entre los ciudadanos. ¿Qué factores contribuyen a que el problema pasara de la agenda pública a la agenda de gobierno? Y bueno, la agenda pública se determina como algo que le afecta a una parte de la sociedad, a un grupo de la sociedad, mientras que la agenda de gobierno tiene que ver con las medidas que ya está haciendo el gobierno para resolver determinadas problemáticas. Entonces, esa es la manera de poder saber si el problema es parte de la agenda pública o la agenda de gobierno. Y bueno, vamos a abordar mejor este tema que tiene que ver con agendas y arenas. Los factores que determinan la entrada de un problema público a la agenda del gobierno son, por un lado, pueden llegar a ser un detonante o un momento coyuntural, que pueden ser las elecciones, sucesos económicos relevantes, un informe de gobierno de una organización internacional, eh, o algún acto que haya creado la conciencia en las personas.
hay que ser muy perceptivos acerca de qué está ocurriendo en nuestra realidad para ver cómo abordar los problemas que queremos afrontar de una manera más efectiva. El otro puede ser que sea una competencia de alguna autoridad de gobierno y bueno, con base en ello entonces podemos hacer que un problema público meterlo a la agenda del gobierno. Otro puede ser la percepción del público de que el problema merece la intervención del gobierno. Eso suele ser muy común, sobre todo en América Latina. Esta percepción de que el gobierno necesita participar o resolver determinadas situaciones, aunque esto mismo lo podemos tomar, esta misma percepción, para comenzar a hacer o resolver situaciones nosotros desde la ciudadanía. Otro tiene que ver con la relevancia y significación social del problema, qué tan importante es en ese momento, en este momento, en la realidad, el problema que queremos resolver. Y finalmente la cobertura y difusión de los medios de comunicación es súper importante para poder darle énfasis a que un tema de la agenda pública se vuelva parte de la del gobierno. Tenemos entonces un asunto que queremos resolver, que bien puede ser un problema privado y entonces habría que ver cómo resolverlo desde lo privado, o que también podría ser parte de un problema público, que este es parte de una agenda pública y esto puede llegar a ser parte de la agenda del gobierno. Cuando se define como un problema público, surge el asunto que queremos resolver, se vuelve público y se delibera, se discute, se comparte a más personas y se involucra y se incluye a más personas. Cuando es parte de la agenda pública, se vuelve un reclamo frente al gobierno que es necesario atender y es necesario presentar para que se pueda atender. Y finalmente, cuando es parte de la agenda del gobierno, el gobierno atiende el reclamo de solucionar el problema público. En el caso de México, la arena que habría que ver es a qué nivel del gobierno y específicamente a cuál poder, nosotros tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos un gobierno federal, con gobiernos en entidades federativas que a su vez tienen gobiernos municipales. Entonces, ¿a qué área específicamente debería de involucrarse o debería de proyectarse la solución que nosotros deseamos? Si es en el gobierno federal, le corresponde al Poder Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial. Si es un gobierno de entidad federativa, ¿a qué parte del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial le pertenece resolver ese problema? Y si es parte del gobierno municipal, eh, si tenemos que acercarnos a quién, al presidente, a los regidores o a los síndicos. Súper importante tener en cuenta cuál es la autoridad que puede resolver el problema que deseamos o que puede ayudarnos a resolver el problema que deseamos resolver. El segundo ejercicio que les pondría es, por ejemplo, haciendo una dinámica que se puede hacer esto a través de talleres con sus organizaciones que ustedes representan, podrían contestar en pequeños grupos acerca de que imaginemos que hay un grupo de habitantes que mantiene bloqueada una carretera federal como protesta por falta de agua entubada en su localidad. En ese aspecto, las preguntas a tomar en cuenta para definir cuál es la agenda y cuáles son las arenas a las que tenemos que enfocarnos tendrían que ser cuál es el problema público, cuáles son las consecuencias de este hecho, cuáles son los actores involucrados dentro del problema público, a qué arenas de incidencia y a qué ámbitos de gobierno le compete la solución del problema y cómo puede resolverse. Ya teniendo un diagnóstico claro de cuál es el problema, cuáles son las consecuencias, cuáles son los actores involucrados y cuáles son la arena de incidencia y el ámbito de gobierno al cual nos podemos enfocar, bueno, podemos empezar a proponer de qué manera se puede resolver. Ahora, ¿en qué etapa nos encontramos? Resulta que cualquier proyecto, y esto es parte también de las políticas públicas, tiene tres fases elementales. El primero tiene que ver con la formulación de la solución que queremos nosotros brindar. Después de la formulación se hace la implementación, que tiene que ver con la ejecución de la planeación que nosotros estamos llevando a cabo. Después de la implementación se lleva una evaluación y monitoreo para saber si los resultados que están saliendo son lo que esperábamos o no. Y en el caso de no ser así, pues tendríamos que reformularnos
acerca de qué tenemos que implementar y eso mismo se tendrá que evaluar nuevamente. Entonces es un ciclo, como pueden ver es un círculo, es un ciclo que nos lleva de un momento a otro, determinado a otro. Y aquí vienen los aspectos que estábamos viendo anteriormente. Antes de la formulación tenemos que tener claro la agenda pública, cuál es la agenda de gobierno y definir claramente el problema. Cuando se formulan las soluciones, tenemos que generar una serie de alternativas y esto podría aplicar para cualquier proyecto general, una serie de alternativas. Y tenemos que diseñar y planear de qué manera vamos a llevar a cabo esas alternativas, concretamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempos lo vamos a llevar a cabo? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuáles son las metas que nos van a indicar que nuestros resultados son correctos o no van de acuerdo a lo que estábamos esperando? Y nuevamente reformularnos qué estamos haciendo. Ahora, aquí les puse el ejemplo de una política pública, pero creo que podría funcionar en diferentes proyectos. Tendríamos que plantearnos una serie de acciones concretas de cómo vamos a qué vamos a llevar a cabo para lograr el resultado esperado. Durante las acciones que vamos a llevar a cabo, que pueden ser 3, 5 o las que consideremos que se tengan que llevar a cabo, en medio de todas estas acciones, en ocasiones hay suposiciones de que del plan no siempre resultan ciertas. Hay ocasiones que nuestro diagnóstico lo interpretamos de manera incorrecta y esto hace que las acciones que tomemos no vayan de acuerdo o no respondan a lo que nosotros habíamos planteado. Eso es importante tenerlo en cuenta. No siempre las cosas salen como uno las espera. En segundo lugar, las acciones no siempre se realizan. En ocasiones hay, eh, hay cuestiones ajenas a nosotros que no nos permiten llevar a cabo acciones. Y en el mercado, por ejemplo, son las externalidades que existen, pero también ocurren cuando estamos en la esfera social o política. En ocasiones también hay intereses y conflictos que bloquean nuestras acciones y ahí tendremos entonces, después de tener el resultado, replantear qué se pueden hacer en esos casos. Aunque también, esa es la otra cuestión, todo esto es parte de una estrategia. Y hay que tener, la estrategia es a largo plazo, mientras que las tácticas que vamos a llevar a cabo son a corto plazo. Si hay intereses y conflictos que bloquean las acciones, ¿cuáles son las tácticas que podemos utilizar para lograr alcanzar el resultado esperado o poder adaptarnos para poder llevar a cabo el resultado que queremos? Y en ocasiones los resultados no se alcanzan. Y eso suele pasar en muchas ocasiones, en cualquier proyecto. La idea aquí sería que cuando no se alcanza un resultado, pues logremos nosotros entender qué ocurrió mal, en qué momento ocurrió, y entonces retomarlo, tomar esto como una experiencia y mejorarlo, cambiarlo definitivamente, pero no pararnos, eso definitivamente no hay lugar aquí para detenerse. Decía mi abuelita que para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, dentro de las acciones o la estrategia que nosotros tenemos, que como podrán ver son las acciones que buscan lograr un resultado, tenemos dos dimensiones que hay que tomar en cuenta. Por un lado, la dimensión administrativa, que tiene que ver con los recursos con los que contamos, que pueden ser recursos institucionales, pueden ser recursos humanos o recursos financieros, para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Y el segundo tiene que ver con una dimensión política, que está relacionada con un buen diseño de nuestra estrategia y que exista comunicación, la coordinación entre las instancias que vamos a estar colaborando para lograr nuestros objetivos. Tiene que haber un convencimiento y negociación con actores que son parte del problema o que son parte del proyecto o que están alrededor de la situación que queremos resolver. Tenemos que ver entonces cómo lograr acuerdos con ellos, porque esto no es un ganar o perder, es un ganar, siempre debe ser un ganar-ganar. Cuando es ganar-perder, pues una de las partes no queda satisfecha y a la larga genera una problemática que podría estar a veces fuera de nuestra planeación y que podríamos evitarnos resolviendo el ganar-ganar. Finalmente, ¿qué decisiones y reacciones de estrategia vamos a tomar a cabo como parte de nuestra estrategia para cada actor con el cual estamos relacionados?
o nuestro proyecto está relacionado. Una vez que tenemos los resultados, después de toda esta serie, lo anterior tiene que ver con la planeación. Se hace la planeación, se buscan las acciones y tenemos los resultados. Y ahora, ¿qué hacemos con los resultados? Bueno, tenemos dos formas de evaluar los resultados. Una puede ser desde el lado analítico y otro puede ser desde el lado ético. Desde el lado analítico tenemos que tener claro qué resultó, cómo resultó así, o sea, cuál fue el proceso que llevó a que resultara de esa manera. ¿Cuánto nos costó los resultados? Esto se puede especificar y pueden ser cuánto nos costó en recursos materiales, en recursos financieros, recursos humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos costó tanto? ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? Eso sería el lado analítico que tendríamos que realizar en nuestro feedback. Por otro lado está el lado ético. ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Debe ser de esta manera lo que estamos haciendo? ¿Debemos cambiar lo que estamos haciendo? Y teniendo estos parámetros generales nos permite lograr identificar cuál es, eh, qué es lo que hemos hecho bien o qué es lo que no hemos hecho tan bien, pero que tenemos que mejorar. Esto nos permite generar experiencia. De este cuadro podemos sacar experiencia para lograr mejores resultados de lo que estamos llevando a cabo. Ahora, ¿cuáles son las estrategias y herramientas que tenemos a nuestro alcance? Bueno, estrategia, como les comenté hace un momento, es el camino que vamos a llevar a cabo a largo plazo para obtener un resultado. Eso es una estrategia. Y una táctica, recordemos que es a corto plazo. ¿Qué decisiones a corto plazo vamos a llevar a cabo para lograr el resultado que deseamos? Pero parte de la estrategia también tiene sus características. Primero, tenemos que entender si va a haber, lo que más tenemos que evitar en la medida de lo posible es la confrontación. Y habría que aspirar entonces a lograr el diálogo. Sin embargo, en ocasiones nuestros proyectos pueden tener eh, dificultades con actores involucrados en la resolución del problema, que habría que ver cómo vamos a abordar ese tipo de actores. Entonces, para lograr una estrategia efectiva necesitamos estos elementos. Primero, investigar y recomendar. Investigar, recordemos nuestro problema, definirlo, definir claramente cuál es la situación que vamos a resolver. En segundo lugar, puse cabildeo, pero el cabildeo tiene que ver básicamente con el poder generar relaciones exitosas eh, que nos permitan impulsar nuestros proyectos, lograr ver cómo gestionar recursos humanos, materiales, institucionales, como vimos hace un momento, y cómo apoyarnos en esto para la consecución de nuestros objetivos. Después, juntar estos recursos materiales y capacitar a todo nuestro personal para llevar a cabo un proyecto exitoso. De ahí generamos nuevas alianzas y coaliciones con otras organizaciones que están llevando a cabo el proyecto que nosotros queremos realizar, ver de qué manera podemos cooperar y tener bien claro qué va a ser cada uno, cuál va a ser la participación de cada uno, generar una simbolización y adhesión, o sea, un sentido de pertenencia de quienes vamos a estar involucrados en este proyecto, ya que como esto es una estrategia a largo plazo, en ocasiones pueden existir problemas, dificultades, que hacen que desistan nuestros integrantes o quienes son parte de este proyecto. Entonces es súper importante generar adhesiones emocionales, adhesiones con las causas que estamos tratando de abanderar y de llevar a cabo, de impulsar, y tener bien claro que cada uno de nosotros que somos parte de algo más grande. Después es importante comunicar, saber comunicar nuestros objetivos, nuestras metas, y el resultado que estamos buscando lograr. Eh, y a partir de la comunicación se logra el apoyo y también la movilización de más organizaciones, de más personas para la causa que queremos impulsar, incluso de más actores. Y después se necesita hacer una contraloría y un monitoreo de los resultados que estamos logrando alcanzar
pero también para hacer eficiente y transparente nuestro trabajo ante los demás. Eh, Esto genera una presión que puede ser social, política, pero también una presión para cambiar lo que queremos que mejore, para incidir, para influir en el resultado que queremos y de esta manera responsabilizar a los actores que son parte de la problemática a que cumplan con lo que estamos tratando de estipular. Y aquí les traigo una serie de ejemplos. Eh, Les puse algunos para que pudiésemos entender cómo podríamos tener nuestra tabla de estrategia, en el cual, por ejemplo, el título, la primera, es una verdad incómoda, que tiene que ver con el abanderar una causa, que en este caso es la defensa de la industria tabacalera, por ejemplo. Y bueno, ¿cuál sería la estrategia? Pues tendríamos que buscar si se necesitaría una presión desde el ámbito social, a través de la comunicación, a través de grupos de activistas, grupos políticos, lograr una responsabilización y acción legal y lograr un cabildeo, en este caso en el Congreso, para generar alguna acción. En otro caso, por ejemplo, Erin Brockovich, que es una mujer audaz, es el título del proyecto. La causa es el defender los derechos de los homosexuales y para ello, bueno, se necesitaría la estrategia, podría ser la producción de materiales educativos y capacitación para dar a conocer el problema al público. Otro tema puede ser el cambio climático, que también podría replicar esta parte de la producción de materiales educativos, eh, la comunicación en medios y mensajes. Otro título que aparece es Ángeles con garras de acero, es el título del proyecto. Tiene que ver con la contaminación de los recursos naturales. Bueno, ahí tendríamos que buscar que exista una contraloría y un monitoreo y exigir rendición de cuentas al gobierno local para ver qué está sucediendo con la limpieza de los espacios públicos. Otra campaña podría ser Gracias por fumar, Thank you for smoking, que tiene que ver la causa bandera de los derechos a la no discriminación. Eh, bueno, son ejemplos, no, no quiere decir que apoye o esté en contra de esto. Y bueno, la estrategia en este caso sería la simbolización, eh, que tiene que ver con la adhesión de un grupo de la sociedad a la causa y la construcción de apoyo y movilización de ciudadanos para determinados resultados, que en este caso sería buscar el derecho a la no discriminación de los que fuman, es el ejemplo. Y el otro título podría ser, por ejemplo, la campaña de Milk, que tiene que ver con el sufragio de las mujeres. Bueno, ahí se podría hacer nuevamente con la construcción de apoyo y movilización de ciudadanos y a partir de la investigación. Ahora, ¿qué herramientas podemos nosotros tener para llevar a cabo una estrategia eficaz? Bueno, pues yo les sugeriría que hiciéramos un cuadro como el que tienen aquí, donde tengan los actores que identificaron en los respectivos cuadrantes que están involucrados con la problemática que hay que solucionar. Unos son más influyentes en las decisiones que nosotros, o en los resultados que nosotros buscamos, podrían ayudarnos a influenciar el resultado a favor de lo que buscamos. Otros pueden ser aliados, pueden ser de diferente índole, político, social, de la iniciativa privada. Por otro lado, tenemos actores menos influyentes, que suele ocurrir, o sea, están ahí, pero realmente su acción no afecta el resultado final de lo que estamos logrando. Y finalmente tenemos actores opositores que los hay en todo momento que se quiera hacer un cambio. Y ahí está, sugeriría que cada uno de los actores los pudiésemos colocar en un cuadro como el que aparece aquí. Por un lado, tener los principales actores aliados influyentes, los principales opositores influyentes, después actores neutros influyentes, etcétera, etcétera. E identificar qué actor está a favor, es imparcial o está en contra de las acciones que vamos a llevar a cabo. Entender cuáles son los intereses del actor para estar a favor, neutro o en contra, que pueden ser intereses
personales, ideológicos, económicos, políticos, identificarlo y escribirlo en cada uno de los actores, el por qué está a favor, por qué es neutro o por qué está en contra, cuáles son los recursos del actor para influir a favor o a veces no influir o a veces influir en contra de lo que queremos llevar a cabo. Los recursos, como ya les dije, pueden ser administrativos, pueden ser políticos, económicos, incluso simbólicos. Puede ocurrir que tengamos el apoyo simbólico de una personalidad. Y bueno, tendríamos que tener entonces acciones claras acerca de qué vamos a hacer para tener, por un lado, su apoyo, o para, en caso de tener acciones en contra por parte de un actor, cómo podemos neutralizar esas acciones para lo que estamos buscando. Ahora, una vez que se tiene elaborado todo este proyecto o estas partes del proyecto, tenemos que hacer una parte que es fundamental para un proyecto, que es fortalecer a la organización interna que va a impulsar precisamente un cambio. En ese aspecto yo lo dividí en dos partes, que tienen que ver con la dimensión administrativa o interna y por otro la dimensión de relaciones e impacto en contexto. ¿A qué me refiero con dimensión administrativa o interna? Bueno, que tenemos que tener una gestión y control administrativo contable de los recursos financieros con los que tenemos o que podemos llegar a tener una sistematización del conocimiento y aprendizajes de cada uno de los miembros. Es fundamental que estén capacitados cada uno de los miembros en lo que les va a corresponder hacer. Y hay que hacer procesos de evaluación, construcción de indicadores y medición de resultados e impactos. Esto es en cuanto al lado administrativo. En cuanto a relaciones e impacto en contexto, hay que ser siempre transparentes y rendir cuentas para tener una mayor legitimidad con nuestros propios miembros y al exterior. Hay que tener un manejo adecuado de medios de comunicación y campañas de educación, y hay que tener un conocimiento especializado en cada área de trabajo. Como verán, cada una complementa a la otra, y sin un aspecto no se puede lograr sin el aspecto administrativo, no se puede lograr tener relaciones impacto en contexto. Y todo esto debe de permitir que tengamos una comunicación y visibilidad de nuestras acciones y resultados efectivos. Cada una de esas características tomadas en cuenta. Para ello, entonces, tendríamos que lograr tener una matriz de recursos donde podamos escribir una serie de preguntas, saber si contamos o no con esos recursos o capacidades dentro de nuestra organización, plantear cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para que se haga de manera efectiva y ver la escala de valores o de valoración de la cual creemos que debería de ser urgente, debería de ser importante o debería de ser tal vez tomarse en consideración. Entonces, por ejemplo, tengo algunas preguntas que podrían aplicarse igual a los proyectos o con los equipos que ustedes están trabajando, que tiene que ver con algunos de nuestros colaboradores o director ejecutivo tienen las habilidades y el perfil adecuado para coordinar o apoyar el proceso de incidencia. ¿Está claro qué tareas y responsabilidades le corresponden a cada quien? Eso es súper importante porque en muchas ocasiones cuando comenzamos un proyecto, no todos queremos hacer todo y ahí al final nadie hace nada. Entonces es súper importante lograr aclarar cuáles son las tareas y responsabilidades de cada uno. La siguiente es, nuestro consejo directivo conoce y apoya esta incidencia que queremos hacer. O sea, los miembros eh, que van a tener responsabilidades directivas están conscientes y están de acuerdo, porque cuando no están de acuerdo, los proyectos no se pueden llevar a cabo. Volvemos a lo mismo, es un ganar-ganar. Cuando es un ganar-perder, pues definitivamente las cosas no funcionan. Estamos considerando trabajar con voluntarios y contamos con un mecanismo para mejorar este recurso humano de manera efectiva. Súper importante que si podemos contar con voluntarios lo hagamos. Son experiencias muy valiosas y que generalmente tienen un valor agregado porque las personas no lo hacen porque quieran recursos a cambio o porque deseen recursos financieros a cambio,
sino que son personas que generalmente están súper comprometidas para lograr algo. Y hay que aprovechar este tipo de esfuerzos que se hace desde la sociedad civil. ¿Tenemos suficientes recursos financieros para la incidencia? ¿Requerimos procurar financiamiento adicional? ¿De qué fuentes estaremos buscando estos recursos? Este elemento también es muy importante porque muchos de los recursos nos limitan. Lograr una campaña de recaudación, lograr atraer financiamiento para lo que esperamos buscar es siempre muy importante, aunque hay que saber que pese a que en ocasiones no hay una gran cantidad de recursos, hay que saber cómo ser creativos y eficientes para lograr sortear este obstáculo que en muchas ocasiones detiene a una gran cantidad de organizaciones o proyectos. Después tenemos un esquema, es decir, un calendario o cronograma del tiempo que nos va a tomar cada tarea. Tenemos suficiente credibilidad de relaciones para emprender esta incidencia. También es súper importante la imagen que proyectemos nosotros como individuos y como organización, siempre será fundamental para tener mayor legitimidad, para tener credibilidad y para poder lograr mayor aceptación de parte tanto de los aliados que vamos a ir encontrando en el camino, como en ocasiones de los opositores también, que se puedan presentar y que puedan tomar eso como un punto en contra. Contamos con recursos para poder comunicarnos entre nosotros, para comunicar nuestras propuestas al exterior. Podemos comunicar y transmitir de manera efectiva este cambio, motivándolos para involucrarse. La comunicación, insisto, suele ser súper importante tanto al interior como al exterior. Al interior hay aplicaciones increíbles para trabajar en equipo, como Slack, eh, la cual les recomiendo mucho porque es muy funcional. Pero también de qué manera nos vamos a comunicar al exterior. Tenemos identificadas las relaciones y aliados que necesitamos para incidir. Nos tienen suficiente confianza para trabajar juntos. Conocemos y monitoreamos suficientemente bien el contexto, los actores, los riesgos y las oportunidades de nuestra incidencia. Requerimos apoyo o nuevas habilidades para esto. Podemos ser flexibles y adaptarnos fácilmente a los cambios. Nuestros recursos humanos y financieros pueden ajustarse rápidamente a estos cambios. Este elemento es imprescindible que lo tengamos en cuenta. Tenemos un diagnóstico, línea base de la situación para evaluar posteriormente nuestro trabajo. Hemos establecido metas de corto plazo realmente alcanzables. Hemos involucrado a nuestro consejo directivo en el monitoreo y evaluación de nuestro trabajo de incidencia. Hemos desarrollado habilidades y espacios para reflexionar, discutir, sistematizar y aprender de nuestro quehacer en torno a nuestro proceso de incidencia. Conocemos y podemos dialogar o negociar con otros actores como funcionarios, medios de comunicación o académicos. Requerimos apoyo para trabajar con ellos. Tenemos suficiente conocimiento del tema y asuntos técnicos para sustentar nuestra propuesta. Y los procesos políticos, de la política pública, leyes, documentos oficiales y organigramas de los tomadores de decisiones. Necesitamos conocimiento legal para impulsar nuestra propuesta. La administración de nuestros recursos humanos está en orden y es efectiva. Nuestra capacidad administrativa y financiera está en orden y es efectiva. Cumplimos con nuestras obligaciones legales y fiscales. Esto es súper importante para no tener problemas. Tenemos transparencia dentro de nuestra organización para enfrentar las consecuencias de nuestras actividades de incidencia. Tenemos una buena gestión de la información y el conocimiento para compartirla entre colaboradores y con nuestros aliados y audiencias externas. Contamos con el equipo y tecnología suficiente para alcanzar nuestras metas de eficiencia. Entonces, de todo esto podemos concluir. Uno, necesitamos tener claro de cuál es la justificación que tiene nuestra decisión de influir, acuérdense, de cambiar, de transformar, de incidir. Tenemos que tener claro cuál es el problema público que queremos enfrentar, cuál es el problema que queremos resolver. Tenemos que tener un objetivo para nuestra incidencia. Tenemos que ver qué acciones ya se están llevando a cabo o cuál es la política pública que ya está resolviendo algún problema. Tenemos que ver en qué etapa vamos a incidir, si es en la formulación, en la implementación o en el monitoreo. Tenemos que buscar a qué autoridad le compete, qué otros actores están involucrados alrededor, qué estrategias y herramientas utilizaremos, qué capacidades y recursos tenemos,
y qué capacidades y recursos necesitamos. Yo creo que en el momento en que logremos tener este árbol de la incidencia completo, vamos a poder tener la oportunidad de realmente transformar, de realmente cambiar nuestra realidad, de mejorar nuestras condiciones y de poder llevar a cabo proyectos que tengan alto impacto y que sean exitosos en nuestras comunidades, en nuestros estados o nuestro país. Entonces, muchas gracias por su atención. Eh, Esta presentación, como bien aquí, es propiedad de la Red Latinoamericana de Conferencistas y tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Entonces, voy a dejar de compartir mi presentación y bueno, me parece, estoy buscando si hay alguna pregunta, algún comentario. Eh, Me parece que por ahora no. Eh, bueno, pues de todas maneras, yo estoy a la orden. Me pueden encontrar ustedes en Twitter como @-GARDavid o en Facebook como David Gallegos. Y bueno, si en algún momento desean que podamos trabajar, lograr algún proyecto o desarrollar algún proyecto, yo con mucho gusto eh, los puedo atender. De todas maneras, le enviaré mi información también a la red latinoamericana de conferencistas para que, para que puedan compartirlos con ustedes, ya sea por correo o por sus redes sociales. Y bueno, pues yo agradezco nuevamente la oportunidad a la red latinoamericana de conferencistas por permitirme este espacio. Agradezco muchísimo a Angélica Herrera nuevamente por la oportunidad que me ha dado de estar aquí y por supuesto a la Fundación Ciencias de la Documentación por esta gran iniciativa que creo que puede aportar muchísimo para la vida de cualquier persona en cualquier parte del mundo y que es abierta, plural e incluyente. Entonces, pues les agradezco mucho, les deseo mucho éxito en todos sus proyectos de vida y bueno, creo que sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta luego.